¿de qué modo vives tu evangelio? ¿De qué modo tú y yo estamos viviendo ese evangelio que el Señor nos ha entregado mientras estemos en esta tierra, verdad? Y hemos querido introducir esta reflexión. No sé si ustedes en algún momento han leído la historia de un animalito llamado Herminio. En cierta ocasión este servidor estaba en casa de mi suegra, y mi cuñadita me pidió, con ella hacíamos devocionales a las 5 de la mañana, antes de irse al colegio. Se ocupaba allí y me pedía que hiciera el devocional con ella. Y ella un día me pidió que le regalara un librito para devocionales. En una de las visitas a Yapa, yo escogí un librito que habla acerca de los animales. Habla acerca de los animales y de cada animalito va dejando una enseñanza. Quiero compartir con ustedes en esta hora la enseñanza de pronto de este animalito llamado Herminio. El Herminio es un animalito que existe en dos clases, dos tipos. Uno que son de la montaña, de color más oscuro, castaño, y uno que vive también en las montañas, pero ya en las montañas, en las partes frías, donde cae la nieve, y su pelaje es completamente blanco. Y dice que este animalito hace madrigueras en esas montañas, pero a cuesta de su pelaje es muy perseguido por los cazadores. Y estos hombres que cazan a este animalito con perros, ellos han desarrollado una estrategia que sin duda alguna le ha dado gran productividad de caza en estos animalitos. Y es que cogen y ensucian la entrada de la madriguera, le echan barro, le echan hojas, cualquier sucio le ponen allí a la entrada de la madriguera, y cuando el Herminio está por fuera y es perseguido por los perros, ¿verdad?, y vuelve a su madriguera para encontrar refugio, este prefiere hacerle frente a los perros y luchar con los perros antes de ingresar a su madriguera para no ensuciar su pelaje. Es muy limpio este animalito, y entonces le hace frente allí a los perros, pero como los perros son más grandes, vienen en un mayor número, es derrotado por los perros y es cazado entonces este animalito y pierde su vida allí luchando con los perros a manos de estos cazadores también. De pronto ustedes me dirán, una historia triste, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas con una enseñanza grande, que es mantener los principios, ¿verdad? Los principios con los que usted y yo hemos sido formados, aún así nos toque entregar nuestra vida por esos principios. Este animalito prefiere dar su vida antes de ensuciar su pelaje. Usted y yo vamos a ser preguntados, o vamos a ser llamados a dar razón de nuestra fe. Y es el deseo del Señor que podamos mantenernos firmes aún en esos días de angustia, ¿verdad? Y quiero compartir entonces el texto de esta mañana, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Un texto muy conocido por nosotros de pronto, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ella. Cuando hablamos, mis hermanos, de normas, mandatos, pronto instrucciones, ¿verdad?, de Dios, corremos el riesgo nosotros de pensar de que de alguna manera, como líderes de la casa del Señor, lo que hacemos, lo que ejercemos, el liderazgo que ejercemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia puede contribuir a nuestra salvación o a ganarnos el favor de Dios. Yo digo que y pienso que esa es una línea muy delgada que muchas veces usted y yo pasamos. Creer que el liderazgo en cierta forma contribuye en algo a nuestra salvación, o nuestras obras contribuyen en algo a nuestra salvación, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara acerca de eso, ¿verdad? La Biblia nos habla y nos dice que cada uno de nosotros somos pecadores, que somos salvados por gracia a través de Cristo Jesús y de su muerte, ¿verdad? Asimismo, mis hermanos, nuestras obras a los necesitados no deberían condenarse de forma legalista. O sea, no debemos irnos tampoco al otro extremo, ¿verdad? Y usted y yo nos hemos podido dar cuenta de que a medida de que nosotros recibimos el amor de Dios, recibimos las bendiciones de Dios, nos damos cuenta de que Dios nos ama, de cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Pero también percibimos nosotros el amor de Dios en otras personas y que somos llamados a compartir ese amor para que la obra del Evangelio pueda producirse en esta tierra. Yo les decía anoche y antenoche a los hermanos aquí en Orihueca, como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, nosotros debemos aprender a diferenciar entre la misericordia de Dios y el amor de Dios y las bendiciones de Dios. La misericordia de Dios cae para todo el mundo. Todos podemos recibir las misericordias de Dios. El sol brilla para justos e injustos, pero las bendiciones de Dios son solamente para sus hijos, para aquellos que lo obedecen, para aquellos que hacen su voluntad, ¿verdad? Y entonces, basándonos en esto, en que no somos salvos por ninguna obra que nosotros hagamos, pero tampoco podemos condenar esas obras que hacemos a los necesitados, podríamos preguntarnos, una persona que está iniciando en el Evangelio, o un líder que pueda llevar muchos años en él, ¿cómo entonces puedo yo vivir mi Evangelio? ¿Será que estoy viviendo mi Evangelio de forma correcta? ¿Será que estoy viviendo el Evangelio de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios? Y cuando nosotros hablamos de Evangelio, es inevitable hablar de ese texto maravilloso, ¿verdad?, que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es inevitable hablar de este texto? Porque allí nosotros encontramos la esencia del Evangelio. El Evangelio es amor, mis hermanos. El Evangelio es salvación. El Evangelio es Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y allí nosotros podemos notar en este texto de Juan 3:16 que esa palabrita para referirse al mundo es utilizada la palabra cosmos, pero allí nos presenta al mundo como una entidad que fue creada, que fue organizada, tal cual al plan de la salvación. Y podríamos decir entonces nosotros que el Evangelio trae implicaciones para toda la creación, que el Evangelio
viene de una u otra forma sincronizado de tal manera en la cual usted y yo estamos implicados, pero de una forma práctica, de una forma protagónica, en la cual somos ese instrumento del Señor para dar ese evangelio, para dar a conocer ese evangelio en este mundo, ¿verdad? Y entonces tendríamos que llegar allí al libro de los Romanos, capítulo 8, los versículos 20 al 23. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Qué maravilloso texto este, ¿verdad? Donde usted y yo podemos ver que la justificación que viene de lo alto, que la justificación que viene de Dios, no es solo conseguir el perdón de nuestros pecados, es tener la seguridad de la salvación, es experimentar completamente en familia el gozo que trae el amor de Dios en nuestras vidas de primera mano, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos leyendo ese texto que es la esencia del Evangelio, Juan 3:16, pero miren lo que nos dice. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el texto anterior leíamos que nosotros gemimos, clamamos por esa justificación que envía el Señor, ¿verdad? El mundo, mis hermanos, es la evidencia del amor de Dios. Y usted y yo somos los que vamos a mostrar esa evidencia a través de la forma en que vivamos nuestro evangelio, a través de la forma en que prediquemos el evangelio, a través de la forma en que obremos nosotros para mostrar a otros el evangelio de Dios, para mostrar a otros el amor de Dios. Y miremos entonces un ejemplo que nos da la palabra de Dios en cuanto a nuestro Maestro. Vamos allí al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Y yo creo que este es el texto que más fácilmente nos responde a nosotros esa pregunta: ¿cómo podemos vivir el evangelio? Y es siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una triple misión tenemos usted y yo: predicar, enseñar y sanar. ¿Cómo puedo vivir mi evangelio? Debo predicar, debo enseñar y debo sanar. A lo largo de la historia, todas estas historias, mis hermanos, entremezcladas de salvación, del gran conflicto, nos llaman a nosotros a reconocer una verdad sobre la vida, que sin duda alguna es fundamental para comprender y para comprendernos nosotros también en este mundo en que vivimos
Y es que todos estamos en una condición. Somos pecadores. Somos pecadores, el pecado está en nosotros. Y no es si queremos ser o no pecadores, es que ya el pecado está en nosotros. Es que esa es nuestra naturaleza. Nuestro mundo hoy no es para lo que fue creado. Y aunque nosotros podamos decir, aún tenemos la imagen de Dios, aún el carácter de Dios se está formando en cada uno de nosotros gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte del pecado en este mundo y nuestro pecado tiene la misma naturaleza que el mal que consuma este mundo, que el mal que trae dolor y opresión. Miren lo que sigue diciendo el versículo 36. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. ¿Saben, mis hermanos? El pecado no está fuera, no solo está fuera de la iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia podemos nosotros encontrarnos con el pecado carne propia. Muchas veces dentro de la iglesia podemos nosotros mirar los horrores, las consecuencias que trae el pecado en esta tierra. Pero alabado sea Dios, ¿verdad? Que tiene una solución para el problema en este mundo. Alabado sea Dios que tiene una solución para cada dificultad que usted y yo nos parezca tener en esta tierra. Y una enfermedad grande es esa misma, el pecado. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios porque Él tiene una salvación, tiene una solución, tiene resuelto entonces en su gracia y en su amor el problema que tiene azotado a este mundo, ¿verdad? El problema que nos tiene allí sufriendo. Y entonces usted y yo debemos preguntarnos y volvemos a lo que fue nuestra lectura bíblica, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hemos visto entonces la enfermedad del pecado, los estragos que éste trae al mundo. Hemos visto nuestro papel dentro de esta tierra, dentro de este plan de salvación, pero también hemos visto que todo esto es un regalo de Dios. Que la salvación, que el evangelio es un regalo de Dios, en donde nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos de amor, en donde nosotros simplemente somos beneficiarios de ese don maravilloso del cielo que es Cristo Jesús, con el cual podemos alcanzar salvación. ¿Alcanzamos a imaginarnos de pronto un mundo sin pecado? ¿Qué tipo de obras realizaríamos usted y yo en un mundo sin pecado? ¿Qué naturaleza podrían llevar nuestros actos? La Biblia nos dice que somos creados para adorar a Dios y servir a los demás. Pero debido al pecado solo conocemos un mundo hecho pedazos,
Un mundo que cada día va en degradación, pero por la gracia de Dios, mis hermanos, tenemos acceso a la sanidad y al perdón. E incluso en este mundo lleno de dolor y lleno de pecado, nos podemos relacionar con nuestro Dios y sentirnos plenos mediante su obra, pero mediante una obra de servicio, mediante una obra de redención. Cuando contemplamos, mis hermanos, la cruz y vemos el sacrificio hecho por nosotros, nos damos cuenta de que no podemos agregar nada a nuestra salvación. Nos damos cuenta de que nuestra salvación es solo y únicamente en Cristo Jesús. Pero esto no significa que no podamos hacer nada en respuesta a lo que se nos ha dado, en respuesta a ese amor, en respuesta a esa salvación. Ahora entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir nuestro evangelio? Vamos al libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Vamos a complementar este texto con el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿De qué modo nosotros podemos vivir nuestro evangelio? En lugar de discutir, mis hermanos, nosotros a quién estamos obligados a servir, simplemente vayamos, sirvamos y contemplemos y compartamos el amor de Dios. Sigamos el ejemplo del maestro. El maestro enseñaba, el maestro predicaba y el maestro sanaba. Hoy nuestra misión es compartir del amor de Cristo Jesús. En el libro El Ministerio de la Bondad, el capítulo 27, dice: en Dios haremos proezas. ¿Cuánto bien podéis hacer siendo leales a Dios y a vuestros hermanos, reprimiendo todo pensamiento falto de bondad, todo sentimiento de envidia o de importancia propia? Llene vuestra vida el ministerio de bondad hacia otros. ¿No sabéis cuán pronto podéis ser llamados a deponer la armadura? La muerte puede llamarnos de repente sin dejaros tiempo de prepararos para vuestro último cambio, ni fuerza física o mental para fijar vuestros pensamientos en Dios y hacer vuestra paz con Él. Antes de mucho, algunos conocerán por experiencia cuán vana es la ayuda del hombre, cuán sin valor es la importancia y justicia propia con que se satisfacía. Amén. Qué importante mensaje nos trae el Señor en esta hora, ¿verdad? A poder vivir un evangelio basado en lo que Él puede hacer en nuestras vidas y compartir entonces así lo que Dios nos ha regalado hasta este momento. Cada una de esas bendiciones. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.